Buenos días, mis amados hermanos, amigos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les ruego que den gracias junto conmigo, por favor. Padre bueno, te damos gracias por el día que nos regalas, por la gran oportunidad de realizar hoy nuestras actividades, de disfrutar de nuestras facultades, de tener, Señor, a nuestros familiares y también tener tu providencia necesaria para sustentar nuestra vida. Que tu presencia no nos falte, que tu gracia sustente, Señor, a todo aquel que en esta hora está requiriendo salud, fortaleza, sabiduría, a todos aquellos que pasan pruebas. Sea, Señor, tu Espíritu Divino, el Maestro que habla en nuestros corazones, que nos instruya, de tal manera que capacitados y orientados con tu Espíritu podamos hoy vivir con sabiduría. Rogamos esta gracia confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, estamos de nueva cuenta meditando sobre este tema vital de la misión de la Iglesia, la tarea del discipulado, la proclamación del Evangelio. Y ayer hablábamos sobre estas propuestas de Gildacio, teólogo brasileño, para una revitalización de la Iglesia. Y el día de ayer hablábamos acerca de orar, buscar el rostro de Dios y apartarse o dejar los caminos de maldad. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de esta revitalización para nuestra vida, nuestra familia o la Iglesia. Los tres resultados de la revitalización, si el pueblo de Dios se humilla y busca a Dios y orare y se aparte de su mal camino, es que seremos preservados o reavivados por el Espíritu Divino. Miremos lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 6. Dice aquí: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Habacuc 3:2 nos dice también lo siguiente: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este es un clamor donde lo que se afirma es que el Señor ha de avivar nuestro corazón en medio de los tiempos que nos tocan vivir. Pero también otro resultado es que seremos renovados, lo que significa hacer de nuevo o volver algo nuevo. Así lo declara también el libro de Salmos. Te recordará el Salmo, la oración de el rey David después de que fue declarado su pecado de adulterio con Betsabé y de homicidio. Al mandar matar al esposo de Betsabé, el profeta lo confronta y surge esta oración. Salmo 51:10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay un llamado a una renovación en el corazón. Isaías 40:31 nos dice lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí se habla de una renovación de las fuerzas en Salmo 51, una renovación del corazón. Isaías 40:31, una renovación de nuestras fuerzas, de nuestra esperanza en este Dios en el cual creemos. Y Romanos 12:2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, aquí hay otro llamado, la renovación del entendimiento. Estas cosas son los resultados
El Señor avivará nuestra fe, nuestras vidas serán revitalizadas, pero también será renovado nuestro corazón, será renovada nuestras fuerzas y será renovado nuestro entendimiento. Esto es sumamente importantísimo, podamos nosotros darnos cuenta de los ricos beneficios que implica esta renovación. Y después se nos presenta la tercera característica o resultado de la revitalización, que sería despertar. Es como salir de un sueño profundo, reanimarse, revivir. Vamos a ver lo que nos dice Zacarías 4:1. Dice la Escritura en Zacarías 4:1: volviendo el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Aquí encontramos un despertar de Dios al corazón del hombre. Y también vamos a leer Romanos 13:11. Quiero leer con ustedes esta porción de la Escritura también. Dice la Escritura, Romanos 13:11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Una vez más, el apóstol San Pablo ahora nos está diciendo que es tiempo de levantarnos del sueño, del aletargamiento en el cual se encuentra nuestra vida, nuestra familia o la iglesia, sabiendo que el tiempo de la venida de Cristo está cercano. Mis hermanos, estamos llevando a cabo esta meditación importante. El mismo autor nos dice que la revitalización se hace necesaria cuando hay un espíritu acomodaticio en la voluntad de su pueblo, cuando parece que la iglesia está durmiendo, cuando no hay más pasión por la evangelización, cuando hay pecados escondidos y encubiertos, cuando hay animosidad entre los hermanos, o sea, pleitos, discusiones, cuando notamos que la iglesia no está yendo bien, cuando sentimos el desánimo del pueblo, cuando no hay preocupación por la santidad, tenemos entonces un solo diagnóstico: la iglesia está enferma y hay una urgencia para buscar la revitalización. Bueno, después de mencionar todo esto, usted tiene que pensar, ¿verdad? Si la iglesia se encuentra en ese espíritu acomodaticio, o sea, en su zona de confort, muchos probablemente al principio pensamos en esta pandemia con temor, con inseguridad, no sabíamos cómo reaccionar, pero llevamos más de año y medio ya de esta pandemia y muchos siguen todavía en su zona de confort, ya no quieren ni congregarse, ni conectarse, ni venir a la oración, ni compartir el evangelio. Muchos están entrando en crisis o ya entraron en crisis en este tiempo, en depresión, otros están en ansiedad, otros preparándose en sus vidas conyugales, familias que se están destruyendo. No estoy hablando de la gente que no conoce la palabra, sino de aquellos que nos decimos el pueblo de Dios. Puede ser que se esté viviendo y practicando pecados escondidos o encubiertos. Hay pleitos, chismes, divisiones. Bueno, si algo de esto usted nota en la iglesia donde se congrega, sea usted aquí del Templo del Divino Salvador o de cualquier otro templo, entonces este es un diagnóstico que nos está diciendo que necesitamos ser revitalizados. Probablemente en su hogar ya no hay paz, puras discusiones, pleitos. Bueno, usted mire si en verdad estamos buscando a Dios en oración, si tenemos intimidad con Él y si nos arrepentimos y apartamos de nuestro mal camino. De no ser así, entonces no podremos disfrutar de estos tres beneficios de la revitalización: ser reavivados, preservados, ser renovados en nuestro corazón, en nuestras fuerzas y en nuestro entendimiento, y ser como despertados de este sueño, de este aletargamiento en el cual hemos caído. También es importante que podamos comenzar a evaluar nuestro camino.
¿Cómo pasar a esta revitalización en mi vida, en mi familia, en la iglesia? La cuestión para nosotros no debe ser si el método que vamos a usar o adoptamos funciona o trae resultados, ¿verdad? Mucha gente está buscando de manera pragmática. Por pragmatismo nos referimos a aquello que funciona. Simplemente si funciona, lo adoptamos. No se cuestiona, no se evalúa, no se revisa si este método es bíblico o no. Simplemente funciona, lo tomamos. Mucha gente tiene una filosofía de vida muy pragmática. Esto funciona, lo hago. El problema es que muchas veces esa forma de vida no está siendo concordante con la palabra de Dios. La pregunta que debemos hacer no es si lo que yo estoy decidiendo, si la forma en cómo estoy enfrentando la vida, los problemas de la familia, tienen respaldo en las Sagradas Escrituras o no. Esto es lo más importante, porque muchas veces vamos adoptando filosofías o métodos sin darnos cuenta que pueden estar basados en un pensamiento más humanista, y por lo tanto los resultados van a ser no eternos, sino temporales. Y los resultados pueden parecer interesantes, buenos, pero al final no tienen el sustento que nosotros estamos esperando. Recuerde que el creyente, el evangélico protestante, tiene por única regla de su práctica y de su fe las Sagradas Escrituras. Y después de ello se puede filtrar, como dijo el apóstol San Pablo, ¿verdad? Escudriñadlo todo, retener lo bueno. Se puede escudriñar todo y retener lo que sirva, pero en función de las Sagradas Escrituras. Primero, de la santidad y de la gloria de Dios. Entonces, tengamos cuidado con esta parte. No sé cuáles son los métodos que usted usa para su vida diaria, para guiar su familia, cuáles son los principios, los consejos, los recursos que está usando. Recuerde que la Escritura es suficiente. La palabra de Dios es clara en todos los sentidos para guiar nuestra vida y de nuestra familia. Entonces, el otro punto sería la revitalización. Viene a ser el resultado de la aplicación de las verdades bíblicas. La revitalización no es simplemente porque uno quiera aplicar algún método psicológico, terapéutico. Pueden funcionar, pero temporalmente ayudarán, aliviarán. Recuerde usted que el problema está enraizado en el corazón del hombre. Es volvernos a Dios, buscar su rostro en oración. Si mi pueblo se humillare y orare, y buscar en mi rostro la intimidad con Dios, esa relación diaria, cotidiana, y se apartare su mal camino, estamos hablando entonces de dejar la vida de pecado. Entonces, la revitalización de su vida, de su familia y de la iglesia solo será resultado de que apliquemos a nuestro corazón, a nuestra familia, a la iglesia, las verdades bíblicas. Pablo lo declara en Romanos 1:16. La Escritura nos dice aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hay un llamado a creer esta parte. La palabra poder es dinamis. El Evangelio es poder, capacita al hombre para hacer lo que es imposible en sus propias fuerzas. Entonces, también Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y las palabras que encontramos aquí son las mismas: dinamis, el poder. Ese poder que capacita al hombre para hacer lo que en sus propias fuerzas les resulta imposible. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, hay que enseñar, dice, hombres que sean fieles, que sean verdaderos, que sean íntegros, que se sujetan a la Escritura y la enseñan como tal.
Y 1 Timoteo 4:16 nos dice lo siguiente también: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La permanencia en la palabra de Dios es la garantía que nosotros tenemos de caminar en la salvación. Mis hermanos, pues estos son parte de los textos bíblicos que nos revelan que la revitalización es el resultado de aplicar las verdades de la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia. Bueno, aquí tenemos un camino ya para comenzar a vivir en esta revitalización. Ruego a Dios que el Señor le bendiga en gran manera a usted, a su familia, a la iglesia donde se congrega, si es esta iglesia, así sea en el nombre de Cristo. Dios le bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.